Hoy tengo un programa especial gracias a la agenda del señor administrador del canal que nos ha permitido hablar con él un tiempo acerca de muchos temas de actualidad nacional y también de las repercusiones que tienen las declaraciones de los diplomáticos estadounidenses con respecto a la situación del canal y las intenciones que tiene Estados Unidos al respecto. Yo le agradezco muchísimo al administrador, gracias. Yo le voy a decir Catín, porque es la forma que siempre me refiero a usted, aunque su nombre completo es Ricaurte Vázquez. No importa. Como siempre le digo Catín, le agradezco Catín. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Catín, hay cosas que están casi en puerta y me gustaría saber por lo menos qué información se maneja ahora con respecto a la compra de acciones de BlackRock hacia Hutchison para que debe de concretarse supuestamente el 3 o el 2 de abril. ¿Qué información se tiene al respecto? Bueno, primero que esa es una transacción en la cual el Canal de Panamá no participa. Estoy clara de que ustedes no tienen nada que ver tampoco, nada que ver con pero nosotros. como está en el mundo seguro que sabe. Pero evidentemente que es algo en lo cual el Canal de Panamá a más largo plazo tiene que entender si va a haber de alguna manera una afectación en el volumen de tráfico que va a pasar por el Canal de Panamá. Veamos por qué. Los puertos de Balboa y Cristóbal forman parte del conglomerado portuario que opera en Panamá. 5 puertos terminales de 4 compañías diferentes. En este momento el país hace aproximadamente 8 millones de contenedores en transbordo. Esos 8 millones de contenedores vienen en buques que en su mayor parte transitan por el Canal de Panamá, otros que simplemente recalan y se retiran. Así es que eso afecta el volumen de operación del Canal de Panamá. En la operación del puerto de Balboa maneja sobre todo una naviera, que no es la naviera que está participando en el proceso de adquisición. Entonces, eso cambia el balance de volúmenes de contenedores que pueden moverse por el área. Ese cambio en el volumen de contenedores que podría moverse por el área, que es indescifrable en este momento porque no sabemos cómo va a terminar la transacción y qué repercusiones va a tener en el tráfico. Definitivamente puede afectar el número de tránsitos, podría afectar el número de tránsitos, pero no hay nada definitivo, puede afectarlos en ambos sentidos. Así es que no hay nada definitivo. Esa es una transacción que es externa inclusive al país, pero pienso que del volumen de esa transacción, de los 22.000 millones que se habla, solo el 4 o 5% de esa transacción corresponde a lo que tiene que ver con los puertos de Balboa y Cristóbal. Sí. Así es que nosotros estamos a la espera para conocer un poco más de ese detalle. Pero si hay alguna decisión que tenga que venir por parte de las autoridades panameñas, o surgirá de la autoridad marítima o surgirá del gobierno central. Yo no estoy tratando de confundir las cosas porque sé perfectamente que cada quien tiene sus responsabilidades y compromisos y su función, ¿no? La AMP es la que debe de encargarse del tema. Pero ¿por qué hacía la pregunta? Porque también teniendo en cuenta que la naviera principal que puede estar involucrada en la adquisición de transacciones es distinta a la que hay ahí, entonces a la que ahorita mismo opera en el puerto. Y me nace la pregunta, entonces, si el canal piensa retomar la idea de Corozal. Nosotros, desde el punto de vista de actividades complementarias, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que claramente indica que el Canal de Panamá puede desarrollar actividades complementarias, nosotros hemos visto siempre un portafolio, una cartera de posibles inversiones que estamos tratando de actualizar sobre la marcha para poder incluir algunas actividades, tanto en la ribera oeste del canal, que fueron las tierras que adquirimos, que es un corredor por tierra para poder mover carga y complementar el movimiento de los buques, y también nunca hemos descartado la posibilidad del uso de las tierras de Corozal que fueron adquiridas en su momento, ¿no? Así que estos son activos con los cuales dispone el Canal de Panamá, que tiene que ponerlos a uso porque realmente son recursos que dispone el país para poder mantener su vigencia como
ruta de tránsito de mercancías. Sí, pero son activos que el canal puede operar de alguna manera o tener algún proyecto futuro próximo. Yo sé que ustedes están diversificando el tema del movimiento de carga, claro, no solamente por la vía marítima, lo entiendo perfecto y más adelante quiero ahondar un poquito en el tema sobre el corredor logístico que usted está hablando. Sin embargo, me pregunto si ese sería un proyecto a corto plazo, el de Corozal, o cuál es la visión que tienen, porque el presidente también habló de la necesidad tal vez de un nuevo puerto allí y no sé, como ahí están las tierras del dominio. Y estamos claros, en este momento el transbordo de contenedores está en el orden de 8 millones de contenedores por año. Eso es algo que debe crecer a 12, 13 millones de contenedores por año. Hay una oportunidad de crecimiento, eso es un hecho que es lo que indica el mercado. Lo segundo que indica el mercado y la operación es que efectivamente la capacidad de los puertos está llegando a plena capacidad. Así que se necesita mucha más actividad o mucho más espacio para poder manejar volúmenes crecientes de carga. Eso abre una oportunidad al Canal de Panamá, sin duda, y nosotros la estamos estudiando y la vamos a seguir estudiando. Parte de eso va a depender de cómo termina el arreglo de la compra-venta de Hutchison cuando cierre. Porque o abre una oportunidad o no necesariamente es una oportunidad que nosotros podemos capitalizar si por alguna razón se decide en favor de otra ubicación. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. En este momento, en esta circunstancia, dependiendo del resultado de cómo termine la transacción de la adquisición de Hutchison cuando se dé, pueden surgir oportunidades y nosotros en el Canal de Panamá las seguimos viendo, siempre las hemos visto. Eso involucra una inversión fuerte, ¿no? No tengo idea de la inversión en este momento. O sea, que no han hecho todavía nosotros no hemos hecho el estudio. O sea, que está muy a priori lo que estamos viendo simplemente, estamos revisando los documentos de aquella intento de concurso de licitación que se dio para poder actualizar la información que estaba ahí cuando se refiere al puerto de Corozal. Y tenemos que contratar a otros consultores para ver la posibilidad del valor económico que representa terminales tanto en la ribera oeste, al lado de Rodman, como en la ribera oeste, ya sea en la parte atlántica o en el área de Telfers. Así es que para nosotros todo eso es parte de un ecosistema y eso tenemos que verlo y discutirlo a ver si existen esas posibilidades. Mira, esa es una respuesta que me lleva también a hacerle otra pregunta. ¿Qué hay del corredor logístico que está contemplando el Canal de Panamá como una ruta alterna al tema del movimiento de carga? Se lo pregunto por esto, señor administrador. Tenemos un retraso en la construcción de Río Indio y es posible que nos quede otra época seca en el medio de esta construcción. No lo sé, no lo he averiguado, pero me parece que puede ser factible que por ahí se atraviese un niño. Y tendría el canal que darle confiabilidad a sus clientes, palabras suyas. Entonces, ¿cuál va a ser la toma de decisiones del canal con respecto a eso? Con respecto a eso, la prioridad es Río Indio. El tema de confiabilidad de la ruta marítima descansa sobre la disponibilidad de agua dulce, de agua de lluvia. Es muy probable, viendo la recurrencia del fenómeno del Niño, de que surja un niño antes de la terminación de la construcción del lago en la cuenca de Río Indio. De ocurrir otro fenómeno del Niño, con una probabilidad de que no sea tan severo como el que ya pasamos, nosotros creemos que tenemos la información y la data suficiente para poder manejar el tema con la experiencia que tuvimos en el año fiscal 24. Eso significa que nosotros tenemos que tener comunicación muy temprana con los clientes para que reasignen la flota y posiblemente que transiten con buques más grandes en la medida que el calado lo permita. Pero esa es la solución de corto plazo. La solución a mediano y largo plazo, sin duda, es la necesidad de construir el lago en Río Indio para poder dar la confiabilidad al tránsito de naves por el Canal de Panamá. Aún en el evento de poder construir algún corredor logístico, algún corredor terrestre, eso evidentemente va a ser o paralelo
y si se completa posiblemente sea posterior a la terminación esperada de Río Indio. O sea, no puede ser, entiendo, pero... Nosotros no podemos afincar la confiabilidad del Canal de Panamá a estos proyectos que estamos en una etapa muy temprana de análisis. Para poder hacer eso hay todo un proceso que toma varios años. Entonces, desde el diseño, especificaciones, determinación de ruta, todos esos son los procesos que hay que tomar en cuenta para poder desarrollar otras actividades. Lo tenemos en el radar definitivamente. ¿Qué va a pasar en los próximos años dependiendo de la situación del comercio internacional ante la volatilidad que existe ahora mismo? También hay que tomarla en cuenta, porque efectivamente estamos viviendo tiempos donde hay mucha volatilidad económica, mucha volatilidad en términos de comercio internacional, alianzas que se rompen, alianzas que se crean. Y van a pasar más. Todo eso va a suceder en los próximos años, entonces hay que estar pendiente. Voy a hacer la primera pausa. No le dije dónde estamos, qué omisión. Estamos en la Biblioteca Roberto F. Chiari, de verdad una joya cultural de nuestro país y que tiene accesorios, tiene objetos hermosos que estaba yo tratando de ver antes de la entrevista. Después se los voy a narrar en un momentito. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos con más. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía de Contexto. Hoy un programa especial con el administrador del Canal de Panamá. Yo creo que es la persona más solicitada últimamente, después de nos han puesto de moda a nivel internacional. Yo creo que sí. Y a usted me imagino que es el top 10 de los necesitados. Y yo veo esto de dos formas, señor administrador, ya refiriéndonos al tema diplomático y al tema de las aseveraciones que se hacen desde Estados Unidos. El socio histórico de Panamá, que muchos no entienden cuál es el carácter de la agresión, porque así la interpretan bastantes. En este sentido yo veo dos discursos, uno técnico, uno claro, que se ha definido y usted lo ha repetido incansablemente, simplemente que no logra calar ante las declaraciones que se insisten en Estados Unidos. La más reciente es que Panamá está violando el Tratado de Neutralidad, basado, me imagino yo, en lo que ellos dicen de la influencia china o una circunstancia que no me ha quedado muy clara en cuanto a las motivaciones. Pero en todo caso, ¿cuál es la consecuencia de Estados Unidos en decir eso, especialmente de la persona que va a representar a ese país en Panamá? Realmente, ¿cuál es el propósito final que se persigue con todo este proceso de acusación? Podemos especular y podemos tomar cualquier consideración. Nosotros, ¿qué hacemos en el Canal de Panamá? Lo que hacemos bien tenemos que hacerlo mejor. Nosotros no podemos permitir ofrecer excusas para que nos acusen de nada. Nosotros, como país, no hemos violado el Tratado de Neutralidad. Los buques transitan libremente, independiente de la bandera, independiente, salvo por restricciones de seguridad o de algún otro tipo, de que no sean confiables para el tránsito por el Canal de Panamá. Ellos transitan, no hay ningún problema. No hay ningún tipo de discriminación por origen, destino. Nosotros hemos establecido desde que revirtió el Canal de Panamá segmentos de carga, así es que buques graneleros con buques graneleros independientes, si es el mismo buque o uno similar, paga exactamente lo mismo. Portacontenedores con portacontenedores, gaseros con gaseros. La única segmentación de mercado que nosotros hacemos es sobre la base de lo que efectivamente definimos como segmentos de mercado. Fuera de eso, todo lo demás es tránsito libre de acuerdo a leyes internacionales y específicamente a la letra del tratado. Se ha dicho que hemos cobrado mucho. Vamos a hablar y vamos a decir por qué. Ese es el valor de la ruta. Ese es el valor de lo que Panamá le ofrece al mundo. Y nosotros como país, como dueño del recurso, de la misma manera que en otros países nos cobran por el petróleo, que es su producto, nos cobran por el LNG, que es su producto, que nos cobran por sus automóviles, que es su producto. Aquí nosotros estamos cobrando lo que nosotros consideramos es el valor del servicio que nosotros le ofrecemos al mundo.
Eso no representa ningún cambio a leyes internacionales. Pasa aquí, pasa en otros canales, pasa en cualquier terminal. El canal de Panamá, el costo de transitar por el canal de Panamá es aproximadamente 3/4 del 1% del valor de la carga cuando llega al puerto de destino. Entonces, mal podríamos decir que el canal de Panamá produce inflación, mal podríamos decir que hemos afectado el comercio internacional. Los volúmenes de tránsito siguen allí porque sigue siendo la ruta más eficiente para poder mover carga de origen a destino. Pero, o sea, yo entiendo, todo lo que usted dice 100% es parte de nuestro discurso. Seguro. Y está muy bien, pero no veo que cambie nada del otro lado. Como administrador, ¿qué siente usted cuando le dice que está violando el Tratado de Neutralidad? Lo primero que siento es un poco de cólera porque es mentira. ¿Qué le dicen los clientes con respecto a eso? Porque yo sé que el canal dialoga muy, muy de cerca con los clientes. ¿Hay nerviosismo de los clientes? Hay preocupación, sí, hay preocupación en los mercados. Hay preocupación en los mercados. ¿Y cómo lo exteriorizan? Bueno, simplemente dice, estamos preocupados, comparamos notas de qué es lo que leen en el mercado, qué es lo que va a venir en el comercio marítimo, qué restricciones se van a agregar. Nosotros, globalmente, no estoy hablando solamente de Panamá, todos los días tenemos una noticia diferente y nueva de cosas que afectan el comercio internacional. Sí, por lo menos la guerra arancelaria es un claro ejemplo. Por ejemplo, entonces, cuando es así, ¿usted cómo calma a los clientes? Pero es que estamos en el mismo bote. Ellos están sufriendo el mismo problema de incertidumbre que sufre el canal de Panamá. Comparamos notas de ver cómo lo enfrentan ellos y cuáles son las alternativas de ellos. Y vemos qué podemos hacer nosotros mejor para asegurar un servicio confiable. Ese elemento de confiabilidad y estar aquí abierto 24 horas, 7 días a la semana, es la principal garantía de que el Canal de Panamá está cumpliendo sus compromisos y la República de Panamá está cumpliendo sus tratados. En abril se tiene programada la visita del secretario de Defensa a Panamá para asuntos de materia de seguridad. Y los estadounidenses afirman de que las amenazas chinas simplemente están amenazando la seguridad de ellos. ¿Usted se va a reunir con el secretario de Defensa? No lo sé. No conozco la agenda del secretario de Defensa en su visita. Él viene por razones de seguridad y es lo mismo que ocurre si hay una solicitud de, como ocurrió con el secretario de Estado o el comandante del Comando Sur. Nosotros somos un libro abierto. Quien nos viene a visitar, nosotros los acogemos para que nos visiten. Ahora, de manera respetuosa, nosotros somos los dueños del Canal de Panamá. ¿Cuál es el resultado que ha tenido la firma cabildera que se contrató del canal? ¿Ustedes contrataron? Nosotros no contrataron. Lo contrató el gobierno. Central. Yo había entendido que el canal también había contratado una firma. No. Me lo aclara bien. La situación con respecto a... Digo, es que puede ser que todo ha circundado sobre la misma respuesta, pero igual me gustaría saber... Cuando este tema se toca con la Junta Directiva, ¿de qué habla la Junta Directiva? ¿Cuál es el rol de la Junta Directiva con respecto a estas amenazas y qué tipo de conversaciones tienen adentro? Bueno, nosotros hacemos un examen de la situación y vemos cuál es la última noticia, qué es lo que está permeando en los medios y tenemos que responder cuál es el posible impacto en las operaciones. En algunas de estas cosas el impacto resulta impredecible porque no sabemos si efectivamente se va a dar una acción que limite, digamos, el acceso de ciertos buques a ciertos puertos. Uh-huh. Hay mucha verbalización de cosas. Uh-huh. Y nosotros trabajamos sobre hechos cumplidos y acciones que se toman. El Canal de Panamá como operación no reacciona a la noticia, reacciona al hecho. Es decir, cuando uno habla con el cliente, está pasando tal cosa, ¿cómo te afecta a ti? ¿Vas a cambiar el tránsito por el Canal de Panamá? En ese momento nosotros entramos a considerar la consecuencia. Pero mientras el cliente nuestro siga manteniendo su reserva, siga transitando por aquí, es un tema de preocupación, es un tema que puede tener impacto, pero nosotros tenemos que seguir haciendo el día a día. Nosotros no podemos distraernos por el ruido.
Entonces, obvio, ese es el punto. Pero deberíamos de tener tal vez algún tipo de política un poco más ofensiva en cuanto a los discursos. Es que, señor administrador, yo no pretendo que usted me diga otra cosa de lo que está diciendo, porque entiendo que ese es su rol y entiendo que usted debe de reaccionar de esa forma. Pero yo también veo que hay muchos flancos abiertos de parte de los estadounidenses. Por ejemplo, al principio de la discusión, de la toma de posesión de Trump, en su discurso inaugural, habla del Canal de Panamá. Bueno, ahí nos pone en el centro de atención. Después le da el Senado una ley para que puedan investigar lo que pase del Canal de Panamá y le da al gobierno prácticamente carta abierta para poder tomar medidas o decisiones en 60 días o 90 días después de la investigación. De hecho, ya hay una investigación de la Comisión Federal Marítima del Senado presidida precisamente por Luis Sola. Y además de eso, hay declaraciones de una posible invasión militar. O sea, yo veo que hay demasiado ruido alrededor del canal. Sí. Y quiero entender exactamente, primero que todo, cuál va a ser la forma en que vamos a combatir ese discurso, que mucho está basado en medias verdades o en falsedades. Y también de otra forma entender cuál va a ser la posición estratégica del canal en los próximos años, porque veo que está tomando una beligerancia más importante a nivel internacional en materia geopolítica. Este es un país pequeño que tiene una presencia geopolítica con una escala significativamente mayor que su tamaño. Y esa escala geopolítica de Panamá, que es una responsabilidad de todos los panameños más allá del canal, es un tema nacional y de Estado que los panameños tenemos que entender. Nosotros estamos en la cintura de las Américas, donde 3/4 partes de la carga que transita por el canal de Panamá origina o tiene como destino Estados Unidos. Entonces sí, somos relevantes para Estados Unidos, indudablemente. De todas las aseveraciones que se han dicho, a la que pensamos que el país tiene que ponerle mucho más cuidado, es a la investigación de la Comisión Marítima Federal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si a raíz de sus investigaciones, con fundamento o sin él, deciden tomar acciones sobre buques de bandera panameña, o buques que transitan por el canal de Panamá, o tasas o sobretasas o impuestos dentro de lo que es operaciones dentro de Estados Unidos, cosas que están en el ámbito del control de los Estados Unidos. ¿Eso puede afectarnos de qué forma? Eso puede afectar, es decir, de todas las cosas que se han dicho, posiblemente una que no solo afecta al canal de Panamá, afecta al régimen de abanderamiento, afecta al régimen de sociedades anónimas, afecta a múltiples elementos de este país. Señor administrador, después de la pausa quiero que me explique qué tipo de medidas restrictivas pueden ser estas. O sea, cuál puede ser el abanico de posibilidades en materia hipotética, obviamente, que pueden surgir a raíz de esta comisión de investigación.